Este hijo que estuvo aquí en la tierra, ¿tenía divinidad? Por supuesto que sí. En Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. No era un simple hombre como algunos creen, no era solamente un profeta, no era solamente un hombre ungido, era Dios en la tierra. Cuando le adoraron, nunca rechazó la adoración. Por ejemplo, cuando aquel hombre que era ciego en el capítulo 9 de Juan, cuando le dijo, oye, te expulsaron de la sinagoga, él dijo que sí, muy bien. ¿Y tú crees en el Hijo de Dios? Y él le dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Pues le has visto y es el que habla contigo. Y dice que le adoró y él no rechazó la adoración. Entonces no es un simple hombre, es el Hijo de Dios con divinidad. Muy bien, ahora vamos a Mateo capítulo 16, versículo 15. Dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estando Cristo en la tierra, tenía un Padre y siempre hablaba de su Padre. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que había alguien en el cielo que hablaba. Y que obviamente no es el mismo Cristo, porque Cristo estaba en la tierra. Cuando ella refute esto, tendrá que explicarnos esa voz que vino del cielo, ¿quién es? Y este Cristo que estaba en la tierra, ¿quién es? ¿Un simple humano? ¿Sin divinidad? ¿Sin deidad? O sea, arriba estaba un Dios, yo qué sé, ¿cómo refutará eso? Había en el cielo una divinidad. Esa voz que se escuchó, ¿era de un Dios o qué era? Y este Jesús que estaba en la tierra, que escuchó esa voz, ¿quién es? ¿Un simple humano? ¿Un simple hombre sin divinidad? Bueno, ella tendrá que refutar eso. Juan capítulo 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí explícitamente vemos una interacción entre dos seres. Uno que está en la tierra y otro que está en el cielo. Igual cuando refute tendrá que decirnos esa voz que vino del cielo, ¿de quién es? ¿Del mismo Jesús? ¿Era el mismo Cristo que lanzó una voz al cielo, hizo rebote y regresó? ¿O había alguien en el cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez? Ella tendrá que explicarnos cuando refute esto. Esta voz que vino del cielo, ¿de quién es? Y el que estaba en la tierra, ¿quién es? ¿Era alguien con divinidad o era un simple humano? Ahora voy con el Espíritu Santo. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Si Jesús es el Espíritu Santo, ¿por qué la blasfemia contra Jesús tiene perdón? Ella tendrá que explicar. No voy a dar muchos pasajes porque yo quiero que ella refute esto. Quiero que ella en su refutación nos diga por qué la blasfemia contra Jesús sí tiene perdón y la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Si Jesús es el mismo Espíritu Santo, entonces al blasfemar en contra de Cristo tampoco debería de tener perdón.
Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él era un blasfemo. Primera de Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ella tendrá que decirnos a quién blasfemó Pablo. ¿Blasfemó a Cristo o blasfemó al Espíritu Santo? Si ella dice que blasfemó al Espíritu Santo, entonces ¿por qué Pablo fue perdonado? ¿Acaso Cristo mintió cuando dijo: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado nunca jamás? Pero resulta que Pablo reconoce que él blasfemó. Es evidente que él blasfemó el nombre de Cristo. Es evidente que él blasfemó a Cristo y ese pecado tiene perdón. Hechos capítulo 26 versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Dice que Pablo forzó a los cristianos a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ella tendrá que explicarnos a quién cuando Pablo forzó a los cristianos de blasfemar, ¿a quién blasfemaron? ¿Al Padre, a Cristo o al Espíritu Santo? Si Jesús es el mismo Espíritu Santo, si Jesús es el mismo Padre, ¿por qué ella tiene un problema, no yo? Ella tiene un problema con Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, pero el que blasfeme, el que habla contra el Hijo, ese tiene perdón. Y aquí tenemos la clara evidencia en Hechos, que Pablo forzó a los cristianos de ese tiempo blasfemar en contra de Cristo, y obviamente ellos seguramente se arrepintieron, recibieron el perdón. Y Pablo también blasfemó a Cristo y fue alcanzado a misericordia. Muy bien, en mis siguientes intervenciones voy a tocar algunas cosas. Muy bien, quiero tocar rapidísimo. Por ejemplo, los apóstoles. Cuando Cristo ya fue ascendido al cielo, ¿por qué los apóstoles? Iracema tiene que explicarme. Voy a dar un solo pasaje ahorita. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Escuche, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo hace una distinción? Ella tiene que explicarnos. ¿Por qué Pablo hace una distinción en Romanos capítulo 1, versículo 7, de Dios Padre y del Señor Jesucristo? Jesucristo ya fue glorificado, ya fue ascendido al cielo, ya no debería de haber una distinción, porque si el argumento es porque Cristo humanamente estaba en la tierra, como que había una distinción, pero Cristo ya volvió al cielo, ya está en el cielo. ¿Por qué el apóstol todavía hace una distinción? Ella tendrá que explicarnos eso. Así que lo dejo por acá porque solo tengo 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, hermano Diego, por su participación. 9 minutos con 55 segundos. Dejemos lugar a Iracema. Adelante. ¿Me puede contar mi tiempo a partir de que empiece a argumentar, por favor? Sí, aquí claro, vamos. Usted me dice cuando esté lista. Gracias. Voy a iniciar mi argumentación. Bien, vamos primero a ver qué es lo que la Biblia nos enseña, porque lo que nos enseña la Biblia es lo que Dios nos ha dado a conocer acerca de quién es Él. No podemos cuestionar los versículos, ni tampoco podemos ir aislando versículos, sino hay que ver primero qué nos enseña la Biblia acerca de quién es Dios. Estas son las bases del conocimiento de lo que Dios nos ha revelado acerca de quién es Él. Muy bien, primeramente la Biblia enseña que Dios es uno, y lo dice Deuteronomio 4:6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese único Dios, Jehová, hace un pacto con su pueblo. Y quiero que ponga especial atención el predicador, porque me voy a enfocar también en la parte del pacto con el pueblo. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y como podemos ver en la escritura, Israel fue un pueblo rebelde. Así que Dios confronta a Israel. Se llaman por su nombre, juran en él, confían en él, pero no están en verdad ni en justicia. Son duros de cerviz, testarudos, rebeldes desde el vientre. Isaías 48, versículo 1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Isaías 48, versículo 3. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió y lo publiqué. Lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro de tu cerviz y de tu frente de bronce. Dios les advirtió antes que sucediera para que no atribuyeran a ídolos lo que él hizo. Les habló de las cosas nuevas y ocultas que no sabían para que no pudieran decir, ya lo sabía. Isaías 48:5 dice, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. ¿Lo oíste y lo viste todo? ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas no en días pasados ni antes de este. Ni antes de este las habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. A pesar de su deslealtad, Dios, Jehová, no los destruye. Isaías 48:8 dice, si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habrías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Israel es refinado para la gloria de Dios. Primeramente aquí en el versículo anterior vemos que el Señor se detiene de desatar su ira. Pero también refina a Israel para su propia gloria. Lo voy a volver a repetir, por amor de mi nombre no diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, yo te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien yo llamé, yo mismo el primero, yo también el postrero. Isaías 48:13 dice, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo al llamarlos yo. Comparecieron juntamente. ¿Por qué? Por amor de su nombre, para su honra, no para que sea dada a otro. Los ha purificado, no como a plata, sino como en el horno de aflicción, los ha escogido para sí. Al final dice algo claro y contundente. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Dios no refina a Israel por lo que ellos son, sino por lo que Él es. Su gloria está en juego, su nombre no será manchado. Y aunque el pueblo sea rebelde, Dios cumple su propósito para su propia honra y gloria. Ahora bien, Jehová es ese Dios que ya vimos que es uno, ese Dios que refinó a Israel, es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Jacob 33:4, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. Ahora, ya vimos que dice, voy a brincar un poquito esta parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo de misericordias, Dios de toda consolación. Habla de ese único Dios que es espíritu y que es consolación.
Vamos con el siguiente versículo. Así como la Biblia enseña que nuestro Dios Jehová es uno y es espíritu, también nos enseña que Él es el Padre. Vamos a los textos. Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros, barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Deuteronomio 32, 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Deuteronomio 32, versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregúntale a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 12, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Juan capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Primera de Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Muy bien. Dios es uno. Dios es espíritu. Dios es el Padre. Dios es el hacedor de Israel y Él es el Redentor. Isaías 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, versículo 14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Romanos capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con aquellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuánto me queda? Muy bien. Así que se confirma que Jesús es el Rey de Israel. Por lo tanto, Él es el Redentor. Lo vamos a ver en Juan, capítulo 1, versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así que hasta aquí me voy a quedar con la argumentación. Ahorita vamos a ir viendo el desenlace de esta argumentación. Los textos están puestos en la mesa y el orden bíblico. Adelante. Ok, 9 minutos con 35 segundos. Entonces ya pasamos al tiempo de refutación, que son 5 minutos. Adelante, hermano Diego. Permítame un segundo. Voy 3, 2, 1. Muy bien. Como son fragmentados, así que no tengo la tarea de refutar todo lo que ella dijo ahorita. Voy por paso. Ella comenzó diciendo, ¿qué enseña la Biblia? Bueno, la Biblia enseña verdad. Dice, no podemos cuestionar los versículos. Cuestionar no, mi querida Iracema, pero sí interpretar. Dice la Escritura, el apóstol Pablo recomienda a un tal Zenas, Tito 3:13, a Zenas, intérprete de la ley. A lo largo de la historia siempre han habido intérpretes y eso es correcto. No podemos cuestionar, es cierto, pero sí interpretar, porque dice Pedro en su segunda carta de Pedro 3:16 que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces hay que hacer una buena interpretación. Bueno, ella mencionó Deuteronomio 4:6, pero es 6:4, era al revés. Muy bien, aquí está el problema de la doctrina de la unicidad. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 y 4. Oye pues, oh Israel, vamos rápido al 4.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y yo digo, amén. Y los 1000 que están acá, digamos, amén. Pero aquí no se está hablando de la divinidad del Padre, y aquí no se está hablando del Hijo, ni mucho menos del Espíritu Santo. Mi querida Iracema, ¿por qué no va al 14? Vaya al 14, versículo 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Ahí lo que está Moisés exhortando es que no se hagan idólatras yendo detrás de dioses ajenos. Ahora, Iracema, pregunta retórica, o quizás si lo quiere responder, ¿acaso Jesús es un Dios pagano? Iracema, ¿acaso el Espíritu Santo es un Dios pagano? Bárbaro. Si Iracema dice que Jesús es un Dios pagano, entonces se acabó el debate, señores. Aquí cuando dice Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, se está refiriendo a los dioses paganos. El pueblo de Israel no podía tener a Jehová y tener a Astarot. No podía tener a Jehová y tener a Baal. No podía tener a Jehová y tener a Dagón. Pero aquí no está entrando la divinidad de Dios, no está entrando el misterio de su divinidad. ¿Qué hacemos entonces, mi querida Iracema, con este texto de Josué? En Josué, permítame un segundo, aquí, Josué 5:13. Estando cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe, no dice que es Jehová, mas como príncipe de Jehová de los ejércitos, he venido ahora. Entonces Josué, escucha Iracema, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Por qué este príncipe de Jehová recibió la adoración? ¿Por qué no lo rechazó? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 9 en adelante, el ángel que le mostraba a Juan todo lo que iba a acontecer, dice que Juan se postró para adorarlo. Y este ángel no lo aceptó y le dijo, no me adores, soy tu consiervo, adora a Dios. Pero ¿por qué este príncipe sí recibió la adoración? ¿Por qué? Ahí hay algo, un misterio. Por supuesto, Cristo revelándose. Dicen Colosenses que era un misterio oculto en los siglos pasados, en las edades pasadas, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Cuando usted me trae los pasajes de Isaías, del Dios ajeno, se está refiriendo a dioses paganos, pero ahí no está entrando de la deidad del Padre, del Hijo y por supuesto el Espíritu Santo. Muy bien, como tengo otras intervenciones, voy a seguir refutando los demás versículos que dio. Por ejemplo, un versículo que dio de Isaías, pero volvemos a lo mismo. En Isaías capítulo 48, todos los pasajes que dio Iracema, siempre se está haciendo referencia de tener cuidado con los dioses paganos. Y le voy a repetir tantas veces, le voy a retumbar en la cabeza, a menos que crea que Iracema, Jesús es un dios pagano. A menos que Iracema crea que el Espíritu Santo es un dios pagano. Bueno, entonces vámonos. Si Iracema se atreve a decir que Cristo es un Dios pagano, que el Espíritu Santo es un Dios pagano, bueno, vámonos, se acabó el debate. Gracias. Eh, 4 minutos con 55 segundos. Muchas gracias, hermano Diego, por su participación. Le voy a dejar los 5 minutos a Iracema. Muy bien, bueno, Diego empezó su argumentación de la siguiente manera. Él dijo que nos iba a mostrar a un Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu. Esto no lo enseña la Biblia de manera separada, como él nos quiere hacer creer. Por eso yo doy los versículos en donde dice que Jehová es el Padre, que Jehová es el Espíritu y que Jehová es ese único Dios de Israel. Yo no estoy hablando ni peleando con dioses paganos, o sea, eso es un muñeco de paja. Entonces, Diego aquí lo que me presenta a lo mucho será una tripleta: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es correcto, nosotros no decimos que la Biblia no dice Padre, no dice Hijo y no dice Espíritu Santo. Lo dice, pero lo dice como ese único Dios al cual hace referencia la Biblia.
Otra vez, yo no di mal las citas de Deuteronomio 6:4, ese es el primer mandamiento. Aquí no es que esté diciendo que se los dice al pueblo para que no haya otras deidades más la deidad. Les está haciendo claro y les está dando un mandamiento. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se los pone claro. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Él no les está diciendo, miren que nada más soy yo, no hay otros dioses. Les está mandando, les está dando un mandamiento. Crean y escuchen. Oye, Israel, esto solo es para el pueblo. No es para los que tienen dioses paganos. No es para los que no confían en Jehová. Dice, el Señor nuestro Dios, ese único Señor Dios de Israel que hizo el pacto, es ese único Dios que es Jehová, que es el Padre. Ya di los textos claros y contundentes. Yo le pido que se enfoque en mis argumentos y que no me estén montando muñecos de paja, porque no es hablar por hablar. Vamos a ir a los versículos. Dice por acá, tiene un hijo y se llama, en Lucas, citó Lucas capítulo 1, versículo 30 y 39, por ahí me parece que es. Ahora, muy bien, ese versículo me agrada, porque en ese versículo dice que será llamado Hijo del Altísimo. No llama que exista un Dios Hijo en el Antiguo Testamento que esté juntamente con el Padre, y aparte que esté el Espíritu, porque como Él los tiene separados, para Él en el cielo existirían de esa manera, separados. O sea, Él se imagina que Él está el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero eso no es lo que dice la Biblia, sino que da una referencia profética al niño que será nacido, que será llamado Hijo del Altísimo, porque es el Emanuel con nosotros. Es el Dios que cumple, como había dicho la profecía, que andaría entre su pueblo, que vendría a salvarlos, que habría un nuevo pacto del cual Él daría ese cumplimiento. Vamos a ir más adelante a lo del pacto. Por eso les cité lo del pacto de los capítulos del libro de Isaías. Muy bien. Entonces me voy a enfocar en esta parte. Entonces, en ese capítulo dice que sería llamado Hijo del Altísimo. Ojalá él lea, él ya que hace sus en vivos de leer el Evangelio, lea el capítulo 2. Dice que el niño que es nacido es el Cristo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. A menos que David tenga dos señores, un Señor que sea el Padre, otro Señor que sea el Hijo y otro Señor que sea el Espíritu, va a estar negando la Biblia. Porque Efesios capítulo 4, versículo por ahí del 6 nos dice que hay un Espíritu, un Señor y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él no puede predicar que hay dos espíritus o que hay dos señores. Entonces, eso es lo que va en cuanto a Lucas. ¿Cuánto me queda de tiempo? Le queda 1 minuto con 10 segundos. Muy bien. Bueno, entonces, voy a hablar rápidamente acerca de Colosenses capítulo 2, versículo 10. Él dice y añade a la Biblia algo que no dice. Dice, el Hijo tenía divinidad. No dice que el Hijo tenía divinidad. Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No que Él tenía divinidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso no es lo que dice la Biblia. Le voy a pedir que se centre en los argumentos y que no le añada cosas a la Biblia, porque Proverbios 36, si no mal recuerdo, dice, no le añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hasta ahí me quedo. Vamos con los siguientes argumentos en las siguientes intervenciones. Muy bien, 4 minutos con 37 segundos. Hermano Diego, usted me avisa cuando esté listo, los 5 minutos. Vámonos. ¿Cuál muñeco de paja? Que ella no me esté prestando atención es punto y aparte. ¿En qué momento dije yo que los pasajes que Iracema dio va dirigido a los pueblos paganos? Yo no dije eso. Yo nunca dije eso. Lo que yo le dije a Iracema es que los pasajes que ella me está dando es para advertir al pueblo de Israel de no tener dioses paganos. Preste más atención, por favor. Céntrese más. Los pasajes que ella me dio es una advertencia para el pueblo de Israel de no tener dioses paganos, pero ahí nos está hablando de la divinidad. Vuelvo y recalco, le voy a retumbar en la cabeza, ya lo dije, a menos que ella crea que Cristo es un ídolo pagano, a menos que ella crea que el Espíritu Santo es un ídolo pagano, porque nos
Ellos sí nos montan muñecos de paja porque nos llaman a nosotros politeístas. Entonces, cuando el unicitario nos tacha de politeístas, está dando por sentado que el Hijo es un ídolo. El Espíritu Santo es un ídolo porque nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no como cree la Trinidad, solo Jesús. Entonces, si la unicidad cree que el Hijo es un ídolo, el Espíritu Santo un ídolo, está terrible la cosa. Repito, para que no, ella es la que está montando muñecos de paja. En ningún momento dije que los pasajes que ella dio va dirigido a pueblos paganos. Por supuesto que va dirigido a su pueblo Israel. La advertencia es que su pueblo de Israel no tenga dioses paganos. Muy bien, Isaías 48 dice así, porque, vamos rapidísimo, dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dieras mi ídolo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Iracema, aquí entra Jesús, por el amor de Dios. Aquí entra el Espíritu Santo. Por favor, creo que hay que ser más serios en nuestra teología. Tenemos que ser más serios en nuestra hermenéutica. Aquí está hablando de dioses paganos. Así es como la unicidad cae en el error doctrinal, creyendo que Jesús, al creer que Jesús es el Hijo de Dios, que no es el mismo Padre, al creer que el Espíritu Santo no es el mismo Cristo, estamos cayendo en paganismo. Eso es terrible. Me está comparando a Cristo, me está comparando al Espíritu Santo con los dioses paganos. Aquí en Isaías y todo el contexto. Luego me da Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, pero este pasaje lo refuta a ella. Primera de Corintios 8, 6, escuchen. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, pues nosotros también creemos eso. Eso no es ningún misterio, no nos están enseñando nada nuevo. Del cual, escuche, proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo. ¿Y por qué menciona a un Señor Jesucristo? Menciona a un Padre, pero menciona a un Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿De dónde salió Cristo? Es un Dios pagano que apareció de la nada, salió del Padre y el Espíritu Santo. Juan capítulo 15 versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De dónde viene Cristo? Del Padre. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del Padre. ¿Cuál paganismo? ¿Cuál politeísmo? Señores, hagamos una buena hermenéutica. Gracias. Bueno, ¿me falta todavía cuánto? Ya estuvo, ¿verdad? Muy bien, ahí la dejamos. Le falta 30 segundos. Muy bien, entonces, el pasaje que Iracema dio de Primera de Corintios 8:6 la refuta a ella, porque nosotros creemos eso, creemos en un Dios Padre Todopoderoso, del cual proceden todas las cosas. Y yo le probé con versículo, ojalá refute esto. ¿De dónde procedió Cristo? Del Padre, porque dice, porque han conocido que verdaderamente salí de ti, Juan 17:8, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, ¿de dónde viene? El cual procede del Padre. El pasaje que ella da, la refuta a ella. Muchas gracias. Son 5 minutos con 2 segundos. Bien, Iracema, le dejo los 5 minutos. Adelante, por favor, con el tiempo. Ok, muchas 3, gracias. 2, 1, adelante. Muy bien, bueno, vamos a ver, primeramente, él me citó Mateo 16:15, ¿ok? En base a este texto, Mateo 16:15, él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Creer que
Jesús es el Hijo del Dios viviente, no es creer que hay un Dios pagano como me lo quieren montar aquí como muñeco de paja. Él está olvidando una parte esencial que la Biblia nos enseña. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, si tenemos que Jesús es ese único Dios que fue manifestado en carne, pero él dice que hay un Dios que es el Padre, como me lo confirmó según Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, o como lo dice Efesios, más bien yo diría que es Efesios, creo que me se confundió de versículo, Efesios 4:8 dice que hay un señor y un Dios que es el Padre. Entonces, él está confirmando que sí tiene un politeísmo porque para él el Padre es Dios, pero el Hijo también es Dios. Él no reconoce la manifestación en carne de la cual nos enseña la Biblia. Voy a volver a citar el versículo. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, la Biblia nos está diciendo que Jesús es ese único Dios, aquel que dice que es uno, aquel que dice que es el Padre, aquel que tenía un pacto con el pueblo de Israel, pero que ellos no obedecieron, aquel que hace un nuevo pacto. Le estoy dando señales de lo que ha de venir. Muy bien, vamos a ir también a lo que me dijo, pero es que ¿quién está hablando? Y muchos tienen esta duda, pero ¿por qué si Jesús está hablando? ¿Quién es el que está arriba? ¿Y quién es el Espíritu? Bueno, pues la Biblia nos enseña por qué es la razón de ese reconocimiento, por qué el Espíritu se posa en Cristo. Porque la profecía y la referencia para Juan el Bautista era que aquel sobre quien se pose el Espíritu, este sería el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo reconoce como ese único Dios. Muy bien, ahora vamos a ir a la parte en la cual no logran entender porque es que no han leído Hebreos. Hebreos da una cátedra del por qué Jesús intercede ante su pueblo, por el ministerio sacerdotal. Porque él es el sumo sacerdote y tiene el sacerdocio de Melquisedec. Por eso intercede por su pueblo. Por eso mientras lo están crucificando, mientras lo están vituperando, mientras lo niegan, él está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no le ora a otro Dios que es el Padre. Él está intercediendo conforme a ese ministerio sacerdotal y esto es espiritual. Porque, no sé si sepan, pero en el cielo hay un sacerdocio, hay un templo y hay un cordero. Y Apocalipsis 21:22 enseña que el Señor es el templo y el cordero, el todopoderoso. Entonces aquí es donde se acaba todo politeísmo porque no enseña que haya un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu. Cosa que hasta el momento no ha logrado armonizar de que sean ese único Dios y se va a quedar muy limitado en ello. Muy bien, eso es por una parte. Lo segundo es que quiero atender esta parte del pueblo pagano. Yo no sé qué sopa hizo con eso del pueblo pagano, porque él dice, les está dando una advertencia, no, les está dando un mandamiento. No es lo mismo advertirles que mandarles, porque hay una prohibición de que no cometan pecados. ¿Y qué crees? Cometieron el pecado de la idolatría, cometieron el pecado de adorar otros dioses. Por eso rompieron el pacto, entre muchas otras cosas que hicieron en contra del Señor. Así es que no es una advertencia tan sencilla. Es irse en contra del Dios Altísimo. Muy bien, esto vamos por una parte. Creo que no sé cuántos minutos me quedan por ahí. 1 minuto. 1 minuto, muy bien. Bueno, vamos con lo que dice acerca del Hijo. La Biblia reconoce que el ungido, que es el Hijo, es ese Dios. Es ese único Dios que fue manifestado en carne. Y aquí es donde me voy a enfocar, porque esto no lo va a poder reconocer, porque tendría que reconocer que es ese mismo Dios, pero que fue manifestado en carne. Así es que le pido que atienda el centro bíblico de ese Dios que fue manifestado en carne para cumplir el pacto de la redención. Y ahí no hay escapatoria. Dios fue manifestado en carne y ese Dios es Jesús, el Dios a quien nosotros predicamos. Adelante. Gracias. 4 minutos con 40 segundos. Bien, 5 minutos. Hermano Diego, me avisa cuando esté listo. Vámonos. Volvemos a lo mismo, otra vez montando. ¿Quién es el que está montando muñecos de paja? Durante todo este debate, ¿alguno ha escuchado que yo he dicho otro Dios? Porque el unicitarismo, con tal de refutarnos, tiene que montar falacias, decir palabras que nosotros no decimos. ¿En qué momento yo he utilizado la frase
otro Dios. Iracema hace tanto hincapié, Jesús el único Dios Padre. ¿Dónde está el versículo? ¿Dónde está? Que me presente un solo texto que diga Jesús el único Dios Padre. Si ella me lo muestra esta noche, pues yo me voy por bien servido. ¿Dónde está el texto? Uno solo le exijo. Jesús el único Dios Padre. Que ella me presente ese texto y yo me voy bien de este debate. Muy bien, vamos a tratar con los textos que ella está dando. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Una vez más, volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando con Israel? Cae en idolatría, adorando dioses ajenos. Ya le dije, le voy a retumbar hasta la cabeza, a menos que crea que Jesús es un Dios pagano. Ella exige, le voy a dar los textos, a ver si lo puede refutar. Dice, él tiene dos señores, pero dice la Biblia, ¿qué hago yo? Vamos, Iracema, refute esto. Lucas 10:21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo. ¿Quién es ese Señor del cielo? Ella todavía no ha tocado lo que yo le dije cuando ella todavía no. Yo exijo a la moderadora que le diga a ella que toque mis argumentos como yo estoy haciendo, porque hasta el momento ella no me ha explicado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Recuerde que fue parte de mi argumentación. Espero que en esta última intervención que ella tiene, toque esos temas. Espero que ella toque cuando Jesús dijo, Padre, glorifícame. Y dice, lo he glorificado. A ver, ¿con quién estaba hablando? ¿Quién estaba arriba y quién estaba abajo? ¿Por qué no nos ha explicado eso? ¿Por qué no toca mis pasajes? ¿Por qué no refuta? Recuerde que es refutar mi argumentación. Muy bien, ya le di el pasaje donde al Padre se le llama Señor. Efesios 5:20, al Hijo se le llama Señor. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Y también no me está tocando los pasajes de los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles hacen esa distinción? Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al Padre se le llama Señor, a Cristo se le llama Señor. ¿Refute eso? Refute. Peléese con la Biblia. Ahí dice Señor Padre, le dice Señor Padre en Lucas 10:21. En Efesios 5:20 se le llama Señor a Jesucristo. Peléese con la Biblia, peléese con las Escrituras. Al Padre se le llama Señor, al Hijo también se le llama Señor. Peléese con la Escritura. Ahí está, le estoy dando pasaje, así como yo le estoy dando texto explícito, que ella me dé un texto explícito que diga Jesús el único Dios Padre. No lo podrá dar ni en esta vida ni en la próxima. Bueno, esperemos. Todavía hay una chance de 5 minutos. Muy bien. ¿Qué más dijo ella? Juan 1:49 fue el último pasaje que ella dio. Juan 1:49, vamos a leer Juan 1:49 y dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No sé qué quiso argumentar con eso. Por supuesto, nosotros creemos que Jesús es el Mesías, Jesús el Hijo de Dios. Pero no solamente un ser humano, es Dios mismo manifestado en carne. Pero vienen las preguntas. A mí me fascinan las preguntas. Vienen las preguntas, a ver qué tal, a ver qué tal. Así que esto se va a definir en las preguntas. Gracias, adelante. 4 minutos con 22 segundos. Muy bien, Iracema, sus últimos 5 minutos. Y por favor, como dice el hermano Diego, trate de refutar los textos que él dio. No sé si usted los apuntó, yo los tengo aquí todos. Entonces, por favor, tome sus 5 minutos. Bien, inícieme mi tiempo, por favor. Y es que, vuelvo y repito, Diego añade algo lo que la Biblia no dice. Mateo, capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu, no le será perdonado ni en este siglo venidero. Él dijo que puede blasfemar a Jesús.
Y es que aquí no dice que pueden blasfemar a Jesús, sino que será perdonado todo pecado contra el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ya sabíamos en la profecía que lo iban a rechazar, que lo iban a vituperar, que no iban a creer que él era el Mesías ni el Hijo de Dios. Había quienes se burlaban del Espíritu, como lo hay ahora, pero algo que no puede negar, y esta es la refutación del muñeco de paja que él se monta diciendo que pueden blasfemar a Jesús, pero al Espíritu no. El versículo que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si yo creo que el Señor es el Espíritu, pues hay que ver cuál Señor, porque él dice que al Padre se le llama Señor, al Hijo se le llama Señor, pero dice que es el Espíritu. Y eso destruye su idea de que los dos son señores, tanto el Padre como el Hijo, porque el Espíritu es el Señor. Pero ¿cuál Señor será para él? ¿El Padre o el Hijo? Un Señor, una fe, un bautismo, y sí, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y me voy a enfocar ahora en esa parte precisamente porque creo que era obvio que se fuera a querer aclarar esta parte. Vamos a ir a la parte de la doxología, como se le conoce. Vamos a mostrarle la Biblia, ¿ok? Vamos a ver, lo tengo por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Ok, dame un segundito, lo estoy buscando. Muy bien, bueno, mientras lo encuentro, ese es precisamente el problema de lo que él no logra comprender. La Biblia no enseña que el Padre sea Dios, la Biblia enseña que hay un Dios que es el Padre, que no es lo mismo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver. Dice Juan. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que si yo le daba un versículo donde dijera que Jesucristo es el Padre, él se iba a ir satisfecho. Bueno, pues este es el versículo. Lo que pasa es que no lo creen y lo voy a explicar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por él. Este Dios es el Espíritu, por eso yo en mi argumentación le puse bien claro que el Espíritu es de Jehová, es el que los consuela, que ciertamente proféticamente sabemos que él pondría su espíritu en los creyentes. Como lo dice en Isaías 51:3, ciertamente consolará Jehová a Sión y consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo y alabanza y voces de canto. Muy bien. Entonces dice también, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3 versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres que me probaron y vieron mis obras durante 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Como ven, quien lo dice esto es Jehová. Él es el Espíritu, él es ese Padre del cual él ya reconoció que en Isaías le llama el Padre, que es el Dios de Israel. Entonces, confirma mi teoría y mi argumentación de que Dios, Jehová, es el Padre y es el Espíritu, porque dice que no los dejó entrar en el reposo, el Espíritu Santo, pero también dice que es el Consolador. Entonces, si él mismo ya me reconoció en la anterior participación que Dios fue manifestado en carne, está reconociendo que Jehová, el Espíritu y el Padre se manifestó en carne. Y me ha entregado el debate sin darse cuenta, porque él reconoció que Dios fue manifestado en carne. Y es cierto, Dios siendo Espíritu y siendo ese Padre eterno, era necesario que se manifestara para que hubiera remisión de pecados. Como lo dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por ello es que nosotros podemos entender qué es lo que dice la Biblia. Cuando Dios se manifiesta en carne, puede cumplir esa redención. Él me ha estado evadiendo la parte central de la redención y no va a poder correr por mucho tiempo hacia la redención. ¿Cuánto me queda? Ya se le acabó tiempo. Ok, muy bien, adelante. Micrófono.
Ay, perdón. Ya culminamos el tiempo de refutación. Ahora vamos a las 4 preguntas, ¿sí? Bueno, hermanos, por favor, síganos ahí apoyando con los tac, compartan y comenten con respeto, eviten ser silenciados. Hermana Minerva, Bueno. le quiero aclarar algo. Sí. Nosotros pactamos con Iracema. Si la pregunta que ella haga o yo, y yo noto que hay una falacia, no estoy obligado a responder sí y no. Puedo decir ninguna de las dos o las dos. Eso pactamos con ella. Y claro, cada quien sabrá hacer su pregunta. Yo voy a hacer las preguntas y la voy a hacer que responda sí y no. Van a ver. Ok. Yo quiero dar un aviso. Yo no hago preguntas de sí, no. Yo le dije, si usted me las quiere hacer, usted me las hace. Mis preguntas no son de sí ni de no. Usted me va a dar una respuesta argumentativa, bíblica, porque este debate fue bíblico. Compré mi palabra, no compartimos historia, dogmas ni concilios, fue netamente bíblico. Así es que las respuestas van a ser argumentativas. Yo no voy a hacer sí o no. Ok, entonces comenzamos con las 4 preguntas. Adelante. Viene mi primera pregunta. Por favor, Iracema, abra su Biblia en Juan capítulo 20, versículo 17. Cuando ya lo tenga, me da una seña con el dedito, por favor, y lo voy a leer. Juan capítulo 20, versículo 17. Juan 20, 17. ¿Lo tiene? Juan 20, 17. Lo leo. Escuchen. Dice así. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pregunta, según el texto, ¿Jesús tiene un Padre y Dios? Sí, no, ¿por qué? Adelante, Iracema, ¿entendió la pregunta? Ok, entonces su respuesta es sí o no y después le tomo el tiempo. Muy bien. Ok, mi respuesta va a ser la siguiente. Sí. Okay, Primero, adelante. sí. Ok. Ahora voy a dar las razones del por qué sí. ¿Por qué Jesucristo tiene un Dios y Padre? Porque nos lo dice en el Evangelio. Él, al ser Dios mismo, obedeciendo como ese hijo obediente que Israel no pudo ser, tiene un Dios y Padre que es su Dios, que es nuestro Dios, el Dios de los judíos, porque Él también es nuestro hermano. ¿Por qué también vemos a Jesucristo como nuestro hermano? Porque la Biblia dice que todo lo que hace referencia al Hijo de Dios, nosotros participamos de eso mismo para ser salvos. Por eso Él tiene un Dios. Vamos a encontrar versículos en donde Jesús dice, por ejemplo, el Salmo 22, versículo 22, que dicho sea de paso, todos los salmos se cumplen de manera inspirada con lo que da referencia en Cristo, como lo dice el último capítulo de Lucas. Vamos a ver qué dice. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, y esto lo dice también en concordancia con el libro de Hebreos capítulo 1. Cuando habla acerca del Hijo, de lo que se exalta en él como la gloria y como esta profecía en donde dice, subo a mi Dios, a vuestro Dios, pues también se predica esa gloria y esa exaltación. Por ejemplo, teníamos el libro de Hebreos capítulo 1, en donde dice que más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es cetro de equidad y reino de justicia. Entonces, hace referencia a ese único Dios por su obediencia y está dando profecía en donde se exalta a Él por lo que ha hecho. Entonces, sí, la Biblia enseña que Jesucristo tiene un Dios y eso no anula nada de lo que nosotros creemos y no se intenta refutar la Biblia, sino lo cumple de manera inspirada hacia Cristo. Esa sería mi respuesta. Adelante. Ok, gracias. 1 minuto con 46 segundos. Adelante, hermano Diego. Muy bien. Ve que les dije,
yo no tengo que obligarla y pelear que diga sí y no, porque el texto es claro. El texto dice, subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Le pregunté, fue puntual. Según el texto, no idea de Diego, no idea mía, según el texto, Jesús tiene un Padre y Dios, y dijo que sí, y respondió muy bien, bravo. Eso es lo que creemos nosotros. Jesús tiene un Padre y nosotros también tenemos un Padre. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí Cristo ya está hablando del futuro. Escatológicamente quiere decir que Jesús ahorita en el cielo tiene un Padre, y lo apoyo con Apocalipsis 3:5. Dice, vamos a ver rapidísimo, Apocalipsis 3:5, lo voy a apoyar con Apocalipsis 3:5, dice así, muy bien, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea, no solo cuando estaba en la tierra tenía un Padre, ahora en el cielo tiene Padre, porque Apocalipsis 3:5 ya es escatológico. Ya está hablando de la eternidad. Lo confesaré delante de mi Padre. Entonces, Iracema, vamos bien. Y viene la segunda pregunta que va a estar más bonito, y esto va a ser muy congruente. Respondió muy bien, 10 puntos o 100 puntos. Muy bien, igual 1 minuto con 46 segundos. Vamos con la primera pregunta de Iracema. Mi pregunta no es sí ni no, es argumentativa. Yo no necesito que me diga ni sí ni no, porque para mí eso es distorsionar la respuesta. Mi pregunta será la siguiente. Ya que la Biblia enseña que Jehová, según las Escrituras, es el creador, yo quiero saber que me diga usted quién es el creador, Jehová o el Espíritu. Porque cité los textos en donde dice que Jehová es el creador, pero también cité los textos donde dice que el Espíritu es el creador. Ya que usted hace una distinción, mi pregunta será esa. ¿Quién es el creador? ¿Jehová o el Espíritu? Adelante. Me avisas cuando estés listo, hermano Diego. Listo. Muy bien, 3, 2, 1. La pregunta de Iracema, ¿quién es el creador? ¿Jehová o el Espíritu? Pues ambos, obviamente, no se pueden separar. Muy bien, escuche lo que dice Juan 1:1. Escuche Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo me gustaría que ella me preguntara así con texto, como le hice yo? Con texto, mire qué bonito. Según el texto, señor Diego, ¿quién es el creador? Bueno, según el texto dice que el Verbo estaba con el Padre, y el Verbo hizo todo. Por eso Él es el Verbo, la palabra que se hizo carne, según lo que dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a Génesis, como tengo tiempo todavía. Mire lo que dice Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que ya se hace mención del Espíritu de Dios. Su pregunta es, ¿quién hizo todo? ¿Quién creó? Bueno, Padre. Pero como ella pone, ¿el Padre o el Espíritu? Pues ambos, obviamente, ¿verdad? No pueden estar, ¿cómo se dice? No pueden estar separados. Es imposible. Son un solo ser, como ya le probé. Ella misma nos dio el pasaje de 1 de Corintios, capítulo 9. Existe un solo Dios Padre, del cual proceden todas las cosas. Por supuesto, ya le mostré de dónde salió Cristo del Padre, de dónde procede el Espíritu del Padre. Adelante. Tiempo. Sí, exactamente los 2 minutos.
Bien, entonces, adelante, Iracema, le tomo sus 2 minutos. Muy bien. Bueno, pues él dijo que los dos, sin embargo, añadió otro que es el verbo. Él dice que Jehová, el espíritu y el verbo son los creadores. Bueno, vaya usted a saber esa respuesta. Dice Isaías 48, versículo 13, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Jehová habla de que él con su mano fundó y él es el creador. En Job 34, versículo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Entonces, él tiene a Jehová y tiene al Espíritu también creador. Entonces, él prefiere decir que son dos a reconocer que Jehová es el mismo Espíritu. Y esa fue mi argumentación, porque Dios es Espíritu, Juan 4:24. Diego está negando lo que enseña la Biblia acerca de quién es el Espíritu. También dice que el Espíritu es el Señor y que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, su ministerio de pastor va a ir en declive por lo que le está haciendo al Espíritu. Por eso mi argumentación era cerrada al Espíritu. No contristéis al Espíritu. Si usted dice que el Espíritu es creador, pero que Jehová también es el creador, usted está negando lo que dice que Jehová es el Espíritu y es el propio y único creador. Isaías 64:8 dice, ahora pues, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí también se reconoce al Padre como el único creador, ese Dios Jehová que es espíritu. Por lo tanto, él está negando que él es ese único creador. Y ahora dice, es que el verbo también es creador. Recuerde que la Biblia dice que por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra. Y la palabra no era otra persona, ni era el verbo como una persona que se identifique como un alguien. Es la palabra de ese Dios Jehová que es espíritu que creó los cielos y la tierra. Entonces, así es como se debe creer la enseñanza netamente bíblica. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y obra de sus manos somos todos nosotros. Eso lo dice la Biblia. Tiempo, gracias. 2 minutos con 2. Bien, así ya culminamos la primera pregunta de cada participante. Ahora vamos a dejar otros 2 minutos al hermano Diego. Bueno, su segunda pregunta. Muy bien, Iracema, le voy a leer 2 textos, porque aquí le voy a preguntar pura Biblia. Juan 13:13 y Juan 20:28. Dice Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y señor. La palabra señor en griego es kurios, que también es Dios. Me llamáis señor y decís bien porque soy. Ahora Juan 20:28. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí no hay ningún margen de error que Jesús es Dios. La pregunta es, escuche bien la pregunta. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿era Dios o solo un hombre ungido sin divinidad? Repito, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿era Dios o solo un hombre ungido sin divinidad? Y si tiene una tercera opción, también se vale. ¿Sí entendió la pregunta? Sí la entendí, pero su referencia de Juan 20 está mal, porque aquí la estoy viendo y no es el texto. Juan 20:28. Sí, Juan 20:28. Vamos a corroborar. A ver, chéquemele. Ah, sí, ya la vi. Perdón, una disculpa. Juan 20:28, Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Adelante con el tiempo. Ok, 3, 2, 1, adelante. Muy bien. Sí, la respuesta es Dios. No solamente es Dios, es el único Dios que es el Padre y que es el Espíritu, pero que fue manifestado en carne. Aquel de quien se dice que vino a cumplir un nuevo pacto. El viejo pacto que tenía un sacerdocio que debido por la muerte no podían continuar, viene el sumo sacerdote y el sacerdote de Melquisedec, siendo el Cordero de Dios, viene a cumplir el pacto de redención porque Él es Jehová. Porque Él es Jehová, que es Espíritu y que es el Padre, y se manifestó en carne. Entonces yo no sé por qué viene esta pregunta al caso,
Si toda mi argumentación se ha basado en esto, en ese Dios que es el Padre y que es Espíritu manifestado en carne, cumpliendo hasta la muerte, muerte de cruz. Así es que sí, es el único Dios verdadero y fue un hombre conforme lo dice las Escrituras. Primera de Juan, no es Juan capítulo 1, versículo 14. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién? Del Verbo. Aquel Verbo fue hecho carne. Y eso lo dice la Biblia. Eso es lo que yo creo. Adelante con la contrarrefutación. Ok, 1 minuto con 15 segundos. Me avisas, hermano Diego, cuando estés listo. Vámonos. La primera pregunta, acuérdense, le pregunté, ¿Jesús tenía un Dios y Padre? Dijo que sí. Y cuando Cristo estaba en la tierra, ¿era Dios? Dijo que sí. Ah, ahora también usted es politeísta. Bienvenida. Ahora también Iracema es politeísta porque la pregunta anterior reconoció que Jesús tenía un Dios y tenía un Padre. Y en la segunda pregunta le pregunté, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿era Dios, tenía divinidad o solo era un hombre ungido? Dijo, claro que sí, es Dios. Por supuesto que tiene divinidad, pues es lo que creemos nosotros, Iracema. Bienvenida a la verdadera doctrina del cristianismo, del evangelio. Hay un Dios Padre, hay un Hijo que también es divino, el Hijo de Dios. Usted lo acaba de reconocer, no se dio cuenta. Usted dijo hace un ratito, entregó el debate. No, la que entregó el debate es usted, ni siquiera se dio cuenta. Porque antes reconoció que Jesús tenía un Dios y Padre, o ahora se va a retractar. Ahora va a decir, me equivoqué en mi respuesta. Creo que no lo puede hacer. Ahora le pregunté, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿era Dios, tenía divinidad? Claro. ¿Y a quién le oraba? Entonces, ¿quién era aquel que le habló desde arriba? Es lo que creemos nosotros, y eso no es politeísmo, porque también los apóstoles decían, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso los hace politeístas. No, pero como siempre, falacia. ¿Acaso el texto dice Jesús el único Dios, lo que le acabo de leer? ¿Acaso Juan 13:13, Juan 20:28 dice Jesús el único Dios, como ella agregó? Claro que yo creo eso, Diego. Jesús el único Dios no dice en ningún pasaje, ni en Juan 13:13, ni en Juan 20:28. Gracias. Tiempo, gracias. 2 minutos con 1 segundo. Bueno, entonces pasamos con la segunda pregunta de Iracema. Adelante. A ver, denme aquí un segundito, le voy a dar la referencia de un texto. Vamos a ir a... A ver, denme un segundito. Voy a buscar el texto por acá. Bueno, hermanos, en lo que Iracema encuentra el texto, por favor, apóyennos con los tac, compartan el like. Ya vamos a entrar con la segunda pregunta de Iracema y comenten con respeto, por favor. Ok, vamos a ir a primera de Timoteo. No, vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 4. Si lo puede ir buscando. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Verso 1.
Listo. Bien, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Según el texto, ya que él me presenta una distinción con el Padre y Jesucristo, ¿quién es el que juzgará a los vivos y muertos en la manifestación y en su reino? Esa es mi pregunta. ¿Quién es el que juzgará? ¿Quién es el que juzgará? Muy bien, ponga mi tiempo. Sí. 3, 2, 1. El que juzgará es el Señor Jesucristo. Voy a leer 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios. Y hay una I. ¿Por qué hay una I, Iracema? Cuando refute mi respuesta, ¿por qué hay una I? Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Dice que Dios entregó en las manos de Cristo. Dice que Dios no juzga a nadie, dejó todo el juicio a Cristo. Cristo es el que juzgará, dejó todo el juicio al Hijo y el Hijo es el que juzgará. Por eso dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Permítame, voy a ubicar la palabra, dejó todo el juicio al Hijo. Al Hijo, permítame, ahorita le doy el pasaje. Aquí está. Muy bien, Juan 5:22. A ver qué dice Juan 5:22. Espero no equivocarme. Juan 5:22 dice así. Vamos a ver. Porque el Padre ojo, Iracema, refute esto. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22, lo repito, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Refute eso si puede. Entonces, ¿quién va a juzgar? El Hijo de Dios. Adelante. Gracias. 1 minuto con 40 segundos. Bien, Iracema, le dejo 2 minutos. Gracias. Muy bien, es correcto. Me agrada su respuesta. Así como él me preguntó si Cristo, no, él dijo Jesús, pero yo dije Cristo. Jesús Cristo tiene un Dios y Padre. Sí, vuelvo a reafirmar mi respuesta. Así como él me dijo que Cristo tenía un Padre, yo digo sí, porque él es el Hijo de Dios, el cual viene a cumplir en obediencia lo que de él se profetizó. Así también se cumple, como lo dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice aquí que fueron juzgados, pero dice que había un trono blanco y el que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, no es nada más y nada menos cuando dice ante Dios. Ese único Dios que nosotros predicamos, que es Jesús, no es el que él se imagina que está al lado como literalmente, sino él es ese mismo Dios del cual dice la Biblia que es el Padre. No es que haya otro Dios, es que él es Jehová el que juzgará a los muertos. Amén. Entonces, no sé de dónde se imagina que hay otro que va a estar ahí mientras él juzga, porque el que juzga también es el que reina, porque el que juzga también es el abogado, porque el que juzga también es el sacerdote, porque el que juzga también es el templo y el cordero. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, no es que diga al Dios y a Cristo. Cuando vamos a Apocalipsis, vemos lo que va a pasar al final de todo. Y ahí no hay otro Dios Padre, sino que hay uno sentado en el trono. Y él tiene que reconocer que ese que está sentado en el trono es Jesús, el Dios que él predica. Él tiene que reconocer que es Jesús el que murió para hacer el nuevo pacto. Y él tiene que reconocer que nosotros estamos reafirmando el orden bíblico del cumplimiento. No es que haya otro Dios y que Cristo tenga un Dios, él se imagina. Listo, hasta ahí.
Bueno, ya culminamos con la segunda pregunta. Ahora vamos con la tercera pregunta del hermano Diego. Muy bien, quiero que Iracema vaya, por favor, a Mateo, capítulo 12. A ver, pero tantito, ¿sigo yo en las preguntas o sigue él? Ah, no, No, sigue él, ¿verdad? me Sí, toca, sí, sí. me De terminar Dale. Muy bien. Quiero recalcar, nunca he dicho que blasfememos a Cristo. No, nunca dije eso. Muy bien, voy. Mateo 12, 32. 31. Voy a leer Mateo 12, 31. Por favor, abra su Biblia para que me siga con la lectura. Dice Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, entendemos que el Hijo del Hombre es Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Viene la pregunta: si Jesús es el Espíritu Santo, pregunta Iracema, si Jesús es el Espíritu Santo, ¿blasfemar contra Jesús tiene perdón, sí o no? Según el texto. ¿Sí entendió la pregunta, Iracema? Ok, entonces me avisas cuando estés lista. La pregunta nada más, ¿la quiere con sí y no o la hizo abierta? Es sí y no, porque requiere un sí y no. Recuerde, si Jesús es el Espíritu Santo, blasfemar contra Jesús según el texto de Mateo 12, 32, blasfemar contra el Hijo, ¿tiene perdón, sí o no? Ok, me avisas, me dices la respuesta es sí o no y le tomo el tiempo. Ok, mi respuesta es no, no hay perdón. Ok, adelante. Ahora vamos a decir el por qué. Bueno, porque el texto mismo lo está diciendo, aquel que blasfeme contra el Espíritu no tiene perdón. El detalle aquí es que él está haciendo una distinción que logro entender que es razonable, porque él no se apega a las enseñanzas normales de una Trinidad en donde se hace distinción por la relación y no porque uno es espíritu y el otro es hombre. Entonces, aquí yo me doy cuenta que él realmente no conoce lo que sería la Trinidad ortodoxa, pero le voy a responder. Yo nunca dije que Jesús o que usted puede proponernos que tenemos que blasfemar contra Jesús. Yo lo que cité es la Biblia, porque el Señor es el Espíritu. Ese es el orden bíblico. Si Jesús es ese Señor, que todos confesamos a Jesús como el Señor, a menos de que ustedes no lo confiesen, aceptamos que no podemos blasfemar contra su Espíritu. Y ahora hay una parte muy importante aquí en la Biblia. Romanos capítulo 8 dice lo siguiente: que si alguno no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Entonces, ¿cómo alguien podría blasfemar contra el Espíritu de Cristo si es que es de Dios? Entonces, a menos de que ustedes quieran blasfemar contra el Espíritu de Cristo, pues entonces se negarán su salvación porque están blasfemando contra el Señor, que es el Espíritu. Ustedes predican en las iglesias pentecostales que el Señor es el Espíritu, pero quieren blasfemar contra su cuerpo, quieren blasfemar contra su carne, como lo hicieron los incrédulos. Entonces no se trata de eso, se trata de que estamos aceptando que el Señor es el Espíritu y nadie puede ir en contra ni del cuerpo, porque era santo, inocente y sin mancha, ni del Espíritu, porque es el Espíritu de Cristo. Entonces, si aquí Diego gramaticalmente ya estaría leyendo que hay un Espíritu Santo, como él decía, es Jehová, es el Espíritu Santo, es Jesucristo, ahora ya va a añadir el Espíritu de Cristo. No, la Biblia dice que es el mismo Espíritu. Tiempo, ya pasó 13 segundos. Por favor, respetemos el tiempo. Sus 2 minutos, hermano Diego. Muy bien, esto es la unicidad. Con tal de sobrevivir en un debate, tienen que negar el texto. Ella negó el texto. ¿Yo le creo a Iracema o le creo a Cristo? Cristo dijo:
a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Qué dijo Iracema? No. La respuesta de ella fue no. Ella dijo que no, pero dice Cristo que sí le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Contexto. ¿Cuál es el contexto? El versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los fariseos habían dicho que Jesús echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Cristo aclara que Él echa fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Y en el versículo 32 dice, aquel que hablar en contra del Hijo le será perdonado. Escuche lo que dice Pablo. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿A quién blasfemó Pablo? A Cristo, porque odiaban a ese Cristo, odiaban a ese que predicaban los cristianos. Y en Hechos 26:11, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. En el siglo I se obligaba a los cristianos blasfemar el nombre de Cristo. No estoy diciendo que lo hagan, en ningún momento estamos diciendo eso. Pero si alguien llegara a blasfemar el nombre de Cristo, tiene perdón. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón nunca, jamás. Ella, con tal de sobrevivir de este debate, tuvo que negar el texto. Así que, ¿le creo a Cristo o le creo a la unicidad? Yo le creo a Cristo. Gracias. Muy bien, ya vamos con la tercera pregunta de Iracema. Muy bien, voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a ir a Hechos capítulo 15 para que se dé una referencia en los textos. Hechos capítulo 15. ¿Cuántas preguntas nos quedan? Después de esta me queda una, ¿verdad? Esta y una siguiente, muy bien. Ok, vamos a Hechos capítulo 15. Amén. ¿Ya lo tiene? Verso. Vamos al verso 17. Dice lo siguiente, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahora, aquí nos va dando luz y referencia del creyente que tiene que invocar el nombre del Señor. Todos estamos aquí de acuerdo. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice lo siguiente, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor con todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es ese nombre que invocan los gentiles, que dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga? Ya que usted me afirmó quién es el que va a juzgar, ahora yo le pido que me dé el nombre de ese Padre que invocan, y según Hechos capítulo 15, versículo 17, el que dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre? O sea, cambió. Primero dijo cuál es el nombre que se tiene que invocar. Ahora dice cuál es el nombre del Padre. O sea, ¿cuál de los dos? No. La Biblia dice que hay un Señor que invocan los gentiles. ¿Ok? Y 1 de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es el nombre de ese Padre que nosotros invocamos su nombre? Esa es mi pregunta. Muy bien, me voy a quedar con 1 de Pedro 1:17. Lo voy a leer y luego lo respondo. Me quedo con esa, porque hizo dos comparaciones y no hay congruencia. Y Yo si pedí invocáis... un nombre. Yo pedí un nombre. Sí, claro. Voy a responder, tranquila. Tome mi tiempo, por favor. Vamos, voy a responder, no se preocupe. Primero voy a leer el pasaje. Y si invocáis por Padre aquel
que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La pregunta de Iracema, ¿cuál es el nombre de ese Padre? Pues Padre, así se llama el Padre. Muy bien, ahora le voy a leer un pasaje. Escuchemos a ver si los apóstoles le tienen nombre. Escuche lo que dice Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Ahí no le da ningún nombre. De Dios nuestro Padre. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la pregunta de Iracema? ¿Cuál es el nombre de ese Padre? Pues Padre, así de sencillo, Padre. Y luego que dice, y del Señor Jesucristo. Si me hubiera preguntado, ¿y cuál es el nombre que se tiene que invocar para ser salvo? Claro que le voy a responder el nombre de Cristo o el nombre de Jesús. Pero ella, la pregunta que hizo, ¿cuál es el nombre de ese Padre? Pues se llama Padre, porque Romanos 1:7, en Romanos 1:7 debería de decir, el nombre del Padre es Jesús. Y su Hijo Jesús también se llama, pero no dice eso Romanos 1:7. Y tengo más pasajes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama el Padre? Pues Padre, así de sencillo. Ahora, si me hubiera preguntado, ¿cuál es el nombre que se tiene que invocar? El nombre de Cristo. Lo dice claramente. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Su pregunta fue, ¿cuál es el nombre del Padre? Pues Padre. Gracias. Justamente los 2 minutos. Bien, entonces ahora vamos a dejarle los 2 minutos a Iracema. Muy bien. Bueno, pues está claro que no pudo decir el nombre del Padre, porque Padre no es un nombre, sino que, como yo di en mi argumentación, dice que Jehová es Dios el Padre. Si es una cualidad del ser de Dios, Él es Padre. Padre no es un nombre. Pero dice aquí, yo por eso le di como referencia a Hechos capítulo 15, ¿verdad? Para que él mismo viera que de la Biblia dice que los gentiles invocan. Por eso Pablo está diciendo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, ahí está la respuesta. Él dijo en la pregunta anterior que el que juzga es Jesús, Cristo, aquel que está sentado en el trono. Pero lo que no puede hacer es llamarle Padre. A diferencia de nosotros que sabemos que Él es Dios, le llamamos Padre y lo invocamos por su nombre. Así es que nosotros estamos predicando a ese Dios que es Jesús, que es el Padre, que es Espíritu, pero que fue manifestado en carne para salvarnos. La última pregunta, no se me vayan, porque va a acabar completamente con lo que él cree y se va a reconsiderar qué es lo que él predica, y aquí es donde su ministerio o va para arriba o va para abajo, porque es el centro del cristianismo. La siguiente pregunta que le voy a lanzar. Adelante. Gracias. 1 minuto con 18 segundos. Bien, entonces ya culminamos con la tercera pregunta de cada participante. Ahora vamos a pasar con la cuarta y última pregunta del hermano Diego. Muy bien, la pregunta va a ser sencilla, ya que Iracema durante todo este debate siempre ha estado recalcando Jesús, el único Dios, Padre. Pregunta Iracema. ¿Tiene un texto desde Génesis hasta Apocalipsis que diga Jesús el único Dios Padre? ¿Sí o no? Adelante. Adelante, su respuesta es un sí o un no y le tomo el tiempo. Mi respuesta es sí, voy a buscar el texto. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice lo siguiente:
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señoras, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por aquí me parece que tengo otro texto, lo voy a añadir. Está en Judas capítulo 1, versículo 25. Al único y sabio Dios nuestro, escuche bien, Salvador, sea la gloria y la majestad y el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. A menos de que su Dios, que es Jesús, el Salvador, no sea el Salvador, pues yo no sé a quién predica como Dios, porque todos sabemos que Jesús es el Salvador. Por eso es que dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Ok, vamos a ver también el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Él ve estas palabras de que Cristo nos hizo sacerdotes para Dios su Padre, Él se imagina que hay otro, pero da la gloria del cumplimiento en Cristo hacia ese Dios. Cualquier respuesta que Él me ponga de Cristo referencie la gloria de Dios, no va a demostrar otro Dios, porque por eso Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cosa que Él no va a poder demostrar con la Biblia, como Él lo quiere hacer, de que el Padre también es Rey de reyes y Señor de señores, o de que el Padre también es Salvador, sino que Jesús cumple ese pacto perfecto. Hasta ahí mi respuesta. Sí, tiempo. Gracias. Bueno, pues entonces le dejo sus 2 minutos, hermano Diego. Vámonos. Ya es la segunda pregunta que nos falla Iracema. En la anterior dijo que no se perdonaba el pecado, la blasfemia contra Cristo. Ahorita le pregunté, ¿tiene un texto desde Génesis hasta Apocalipsis que diga Jesús, el único Dios Padre? Dijo que sí, pero ninguno de los textos que dio dice eso. Primer texto que dio, Primera de Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Para cuándo Jesús el único Dios Padre? Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Dónde dice Jesús el único Dios Padre? ¿Dónde dice? Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ay, eso lo refuta a ella. Para Dios su Padre, dice. No dice Jesús el Padre. Para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ninguno de los pasajes no lo puede dar ni Iracema y ningún unicitario con quien yo he debatido, con muchos unicitarios, ninguno hasta el día de hoy me ha dado un texto, porque tanto que repiten Jesús el único Dios Padre, Jesús el único Dios Padre, ¿dónde está el texto? Dice Iracema, Diego cree, no es lo que yo creo, es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura. Nosotros creemos lo que dice la Escritura. No es lo que viene a nuestra cabeza, y es lo que siempre se predicó durante el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. Siempre se predicó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La unicidad después vino con Sabelio ya por el siglo IV. Y fue refutado por los padres de la iglesia. Gracias. Excelente tiempo, 2 minutos, exactamente los 2 minutos. Bien, entonces vamos con la cuarta y última pregunta de Iracema. Muy bien, vamos con la última pregunta. Muy bien. Esta pregunta es el centro del cristianismo. Y nuevamente mi pregunta es ¿quién? Quiero saber quién es. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Pero dice de Cristo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado referente al Antiguo Testamento. Mi pregunta será la siguiente: ¿quién es ese
que puso testamento para que intervenga esa muerte del testador? Ya que él dice que la historia siempre ha predicado a tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Bueno, pues yo quiero saber cuál de los tres, según él, el que puso su palabra por testamento para que intervenga esa muerte del testador. ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Es el centro del cristianismo. Y agárrense con la refutada que le voy a dar. Adelante con la respuesta. Muy bien, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Muy bien, entonces, la pregunta de Iracema es, me repite la pregunta, por favor, lo último, solo lo último. ¿Quién es el que empeñó su palabra para que intervenga ese testamento, para que intervenga la muerte del testador? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? El Padre, el Padre. Vamos, 3, 2, 1. El Padre, porque ¿quién envió? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, no dice se envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 26, 26, 27 y 28. Esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre para la remisión de pecados. Entonces Cristo murió. Cuando Él murió, quedó abolido la ley del pasado, ahora estableció un nuevo pacto. Si usted no conoce el contexto de Hebreos, ¿por qué lo cita? Todo Hebreos está haciendo referencia del nuevo pacto. La ley del pasado quedó en el pasado, ahora estamos en Cristo. Y dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Sin sacrificio no hay perdón de pecados. Entonces vino Cristo, tuvo que morir, Él murió. Ahora con su muerte, Él ahora ha establecido el nuevo pacto. Y todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos tiene que ser a través de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 17:3? Y que todos conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la fe ortodoxa. Esa ha sido la fe durante todos los siglos, que todos conozcan a Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 6:40? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la fe del cristianismo, que siempre ha sido así. Adelante. Muchas gracias. 1 minuto con 55 segundos. Adelante, Iracema. Bien, vamos a darle la estocada final. Yo le pregunté que quién es el que puso su palabra para que intervenga su muerte. Él dijo que el Padre. Entonces, el Padre murió. De hoy en adelante que no le diga un evangélico que el Padre no murió, porque él ya no respondió que el Padre murió. De eso se trataba. Yo argumenté en mi tiempo de exposición que Isaías 4:6 enseña: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 59:20, y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Pero por último, dice algo bien importante. Él dice que Cristo, porque Dios envía al Hijo, muy bien, no dice que sea otro Dios, sino que el mismo Padre profetiza su venida porque Él es Dios. Y en esto por eso se dice que es politeísmo. Romanos capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que se confirma, como Jesús, que es el Rey de Israel, también se confirma que Él es el Redentor y que Él quitó los pecados. Por eso era necesario que se manifestara en carne, porque el Espíritu es el que promete poner esa palabra por testamento para que intervenga su muerte. Muy bien, entonces lo que nos ha dicho aquí en esta respuesta es que Él tiene al Padre que murió, pero luego la cambia y dice: no, el que murió es Cristo porque lo cumple. Pero la Biblia dice claramente que eso es lo que se predica, por eso lo predicamos como Salvador, el único Rey, el único Dios,
Cristo, nuestro Salvador, Redentor, el Padre. Por eso es que nosotros lo predicamos. Ahora, muy bien, él me habló por una parte por ahí de concilios, de doctrinas, de todo eso, lo puso al final, pero miren, yo les voy a decir algo. Él no puede sostener con su argumentación bíblica lo que enseña la Trinidad. Él hace versículos separados, porque no les conviene decir la verdad como pentecostal, reprimir lo que enseña el Espíritu por la tradición de los hombres. Así es que, bueno, hasta ahí me quedo. Tiempo. Sí, bueno, pues ya culminamos las 4 preguntas, ¿verdad? Entonces se van a despedir, les dejo el lugar. No sé si Iracema, le dejo a usted que se despida, después Diego y nos vamos. ¿Quién se despide primero? ¿Ella, no? Iracema, sí. Yo, ok. Yo solo me despido. Regularmente yo no hago conclusiones. Así debato yo, no hago conclusiones. Solo quiero darle gracias a Dios, Dios Todopoderoso, Padre amado. Quiero darle gracias a su Hijo amado, mi Señor Jesús, y a su glorioso Espíritu Santo, que me da la vida, la salud. Gracias a hermana Minerva por moderar, muy bueno. Gracias Iracema por aceptar la invitación, y como siempre digo, que las personas saquen conclusiones. No me gusta echarme flores. Saludos a todos, bendiciones. Bueno, gracias, hermano Diego. Adelante, Iracema. Bueno, pues igualmente le agradezco a Diego por invitarme a este debate. Yo prediqué de principio a fin lo que creo y en eso estamos firmes. Le agradezco también a la moderadora que se haya dado el tiempo de estar por acá. Que el Señor Jesús la bendiga. Igualmente a Diego, que el Señor Jesús les bendiga y muchas gracias por este debate. Bueno, muchas gracias, hermano Diego, por la invitación. Gracias, Iracema. Gracias a todos los que compartieron, dieron tac. Nos vamos, nos despedimos. Feliz noche a todos. Bendiciones, saludos. Muy bien, se acabó. Estuvimos rondando por los 2000, por los 2100. Ahí estuvimos rondando. Creo que